Bueno, ahora sí, buenos días compañeros. El día de hoy, vamos a ver un tema que tiene que ver con la programación orientada a objetos, que es el diseño orientado a objetos. Entonces, ¿me están escuchando bien, cierto? Sí, se escucha bien. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a recapitular un poco lo que vimos en la clase pasada. Pues además pues, del repaso de Python que hicimos, empezamos pues con nuestro primer programa, que fue la clase carro. En esta clase carro pues definimos un método constructor. Primero definimos pues la clase carro. Luego definimos el método constructor, definimos unos argumentos de entrada, unos parámetros que entran en el constructor y definimos los atributos que tiene nuestro carro. Entonces el color, el tanque, el largo, el número de llantas, la velocidad y el encendido pues. Entonces dijimos que teníamos una palabra clave, que era con la que íbamos a instanciar cualquier atributo o cualquier método dentro de nuestra clase. Esto es lo que hace que nuestro atributo o método sea público, pero público nada más dentro de nuestra clase. O sea que lo puedo llamar desde cualquier método. Dijimos también que los métodos los definíamos con la palabra def, que es la de funciones, y también teníamos que poner esa palabra clave que era para poderlos instanciar, que es el self, dentro de los argumentos que tiene el método. Definimos un método que se llamaba start, que era el encendido del vehículo, del carro. Entonces self encendido igual true, cuando se prendía el carro. Hicimos también otro método llamado acelerar, que recibía un argumento, que era la velocidad. Entonces yo definía cuánta velocidad iba a tener, si iba a subirlo 10, 20, 30, 40 kilómetros por hora. Y dentro de este hicimos un condicional que pedía que el equipo estuviera encendido, que estuviera en true. Si el equipo es true, si el encendido es true, entonces el carro pues va a arrancar, o sea, que va a acelerar. De lo contrario, o sea, si es false, entonces el carro no va a hacer nada, va a sacar un mensaje que diga prenda el carro. De igual forma hicimos la función frenar, que también como por medio de un condicional, esta frenar no recibe ningún argumento, y también con un condicional dijimos que si la velocidad era mayor que 0, entonces pues la velocidad iba a ser igual a 0 y nos arrojaba el carro está detenido. Entonces pues probamos también el código, dijimos que podíamos pues crear el carro definiendo una variable con la clase adentro, que es la clase carro, y con los argumentos que me pide. En este caso me está pidiendo el color y el largo. Primero voy a ejecutar acá lo ejecuté, el código, y aquí entonces ya pongo los argumentos. El color, que podríamos decir que es azul, y el largo, ¿cierto? Acá ya me lo está diciendo el collab, 3 metros, listo. Entonces ahí ya estaba el carro. Ya con esto, miren a lo que se reduce pues todo este código, se reduce nada más a una línea y yo ya puedo crear otro carro. Puedo tener un carro 2, vuelvo a llamar la clase y le pongo ya otros atributos distintos. Ah, no, este lo quiero blanco. Listo, entonces tengo un carro blanco que mide 3.5 metros. Ah, bueno, 4 metros más bien. Para que no nos metamos con los flows ahora. Listo, ya lo tenemos. Lo que no importa porque para Python no es importante pues definir la variable. Entonces pues podemos poner decimales o enteros como queramos. Listo, ya tenemos el carro 2. Y podemos hacer cuantos carros queramos. Podemos hacer 100 carros y todos con Bueno, un color y una distancia distinta. Sí, cuénteme. eso es lo que se conocería entonces como reutilizar código. Sí, esto es reutilizar código. Esto es objetuar el código. Yo acá lo que hice fue instanciar objetos y lo reutilizo. Yo puedo tener esto en un archivo y luego llamarlo en otro archivo, en otro código, importando mi clase, importando por el nombre de mi archivo y por el nombre de mi clase. Y así yo reutilizo el código. Miren que yo ya tengo un carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros y todos los que yo quiera. Y esto lo puedo aplicar a lo que yo quiera hacer, lo puedo aplicar a la inteligencia artificial, al aprendizaje de máquinas, al Big Data, a lo que yo vaya a hacer con Python. Yo puedo hacer calculadoras grandísimas con muchas librerías y puedo reutilizar todos los códigos que yo quiera. Entonces, sí, es eso. Bueno, entonces acá, por ejemplo,
yo ya cuando voy a llamar mi carro, voy a llamar al carro 2 y como pueden ver acá me muestra el collab, me muestra todo lo que yo puedo hacer con él. Puedo acelerar, puedo mirar el color, acá puedo ver qué color es, puedo mirar si está encendido, puedo frenar. Estos son los métodos, mire que los cubitos son los métodos y las llavecitas son los atributos. Entonces mire que este es un atributo, el largo, el número de llantas, si está prendido, no prenderlo es un método. Acá está el tanque de combustible, la velocidad. Entonces yo lo voy a dar acá a acelerar. Para acelerar él me pide un argumento, mire, debe acelerar, me pide a B, que es la velocidad, y le voy a decir, yo quiero ir a 10. Pero entonces me va a decir, no, prenda el carro primero. Ese fue el condicional que le pusimos acá. Que si no está prendido, entonces no, entonces vamos a prender el carro primero. Punto, start. Listo, este no pide ningún argumento. Y ahora sí, el carro está encendido. Ahora sí ya podemos, bueno, este collab tiene una ventaja y es que yo ya puedo ahora ejecutar este. Como ya ejecuté este, lo puedo ejecutar. Yo puedo ejecutar en cualquier, no tengo que ejecutar de arriba hacia abajo, como es lo normal en la programación, en el primer tipo de programación que es la estructurada, que fue lo que les expliqué en la clase pasada. No, en esta programación yo puedo llamar en cualquier momento el objeto, en cualquier línea, y si ya lo ejecuté en esta zona, entonces aquí yo voy a poder ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, miren que no voy a escribir el código, sino que simplemente lo voy a acelerar. Y ya ahora sí, el carro va a 10 kilómetros por hora. Y lo puedo, bueno, no lo puedo apagar. No pusimos esa función, podemos poner la función de apagar también, para que se apague. Miren que puedo seguir acelerando, ya vamos a 20, a 30, a 40, a 50, etc. Y así. Y ustedes pueden hacer cuantas cosas se puedan imaginar con esto. Porque esa es la ventaja de la programación orientada a objetos. Nosotros podemos, prácticamente no tenemos límites. Las máquinas son brutas, pero nosotros somos los que las hacemos inteligentes. Entonces ahí está. Eso es básicamente pues la primera parte. Vimos lo que son los objetos, aquí ya vemos cómo podemos crear objetos. Y entonces ya viene la segunda parte, que es el diseño orientado a objetos. A ver, la programación orientada a objetos, como paradigma de programación, se apoya en el diseño orientado a objetos. Entonces, pues cuando les hablo de diseño, me refiero a el modelado y la representación de las estructuras de los objetos. ¿Qué es el modelado y la representación? Bueno, el modelado es yo coger un objeto y mirar cuáles son sus atributos, cuáles son todas las cosas que hace, sacarlo de la realidad en la que está y meterlo en mi realidad, que es en un diseño, para poderlo convertir en un código. Entonces, el diseño pues, orientado a objetos consiste en un método de diseño que descompone todo el objeto y lo representa pues, de la manera más apropiada. Por ejemplo, aquí vemos el diagrama de clase que hicimos para el carro. Entonces tenemos la clase, se llama carro, el color, que es un string, es un atributo, hicimos otro atributo que es el largo, otro atributo que es el tanque de combustible, otro que son las llantas, otro que es la velocidad, el encendido, y luego acá vienen los métodos, start, acelerar y frenar. Nosotros qué hicimos, pues cogimos el objeto que es un carro y sacamos de él, o pensamos en lo que podían ser sus atributos y lo que podrían ser las acciones o los métodos que hace. ¿Qué pasa? Nosotros podemos ya poner condiciones, a nosotros nos pueden, por ejemplo, si nos dicen, mire, necesito que me haga un programa, que por ejemplo un programa inicial para un carro, estamos haciendo un carro inteligente, entonces usted le dice, mire, usted va a hacer la etapa de encendido del carro, entonces usted tiene que coger esa etapa y empezar a mirar cuáles son los atributos de esa etapa y cuáles son los métodos que va a hacer esa etapa y cuáles son las condiciones y todo lo que le va a poner para que eso funcione. Entonces la primera parte de la programación orientada a objetos es diseñar nuestro objeto por medio de los diagramas de clases. Entonces, bueno, les estaba hablando de eso, de la abstracción. Por definición son las características específicas de un objeto, aquellas que lo distinguen de los demás tipos de objetos y que logran definir límites conceptuales respecto a quién está haciendo dicha abstracción del objeto. Entonces, mire que lo primero es aislar los objetos de su entorno, precisamente es eso. Yo cojo un carro y entonces miro cuáles son las diferencias que tiene con otros objetos, qué es lo que lo hace distinto, y a partir de esas diferencias entonces yo empiezo a encontrar lo que son las características, los atributos de ese objeto, y también empiezo a identificar lo que son los comportamientos del objeto. Entonces esa es la primera parte, la abstracción. Empezar a hacer códigos objetuados sin hacer la abstracción es un poco como ir a ciegas. Entonces, pues uno puede lograrlo, pero como siempre lo mejor es modelar primero para poder tener
una mejor, para tener éxito pues en el programa que uno vaya a hacer. ¿Listo? Entonces luego vienen los diagramas de clases. Los diagramas de clases sirven para representar y visualizar la estructura de las clases que componen un sistema y las relaciones entre ellas. Representan la estructura del programa que vamos a desarrollar. Entonces, para esta sintaxis o para este tipo de diagramas vamos a utilizar los diagramas UML. Estos es un estándar pues, que determina cómo se representa gráficamente la mayor parte de los conceptos de la programación orientada a objetos. Incluso hay una equivalencia fuerte entre lo que se modela usando el UML y lo que se programa usando lenguajes como Python. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, esto es un diagrama UML que tenemos acá. Este es un diagrama UML y ustedes se van a dar cuenta que nada más teniendo este diagrama, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Supimos que estos eran nuestros atributos y que estos son nuestros métodos. Entonces, simplemente, método constructor y ya lo que sigue son nuestras funciones. Y aquí van. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Estos diagramas UML y entonces vamos a lo que vamos a construir aquí en pues en este curso que es muy corto, vamos a construir por medio de diagramas y vamos a ver diagramas pues ya listos que nos van a permitir simplemente empezar a escribir código. Así como vamos a abstraer, vamos también solamente a interpretar diagramas ya listos. Entonces, bueno, esto en cuanto a la parte del diseño orientado a objetos. Entonces vamos a mirar bueno, aquí tenemos el diagrama del carro y vamos a construir otro. Entonces, vamos a empezar a escribir otra vez. Entonces, vamos a empezar por abstraer la clase personaje. El personaje que les traje hoy es un personaje de un videojuego llamado Minecraft, que es un juego de mundo abierto. Básicamente está diseñado, está escrito pues todo el lenguaje es en Java. Sin embargo, pues la similitud entre Java y Python es que los dos están orientados a objetos. Entonces, para comprender lo que es la programación orientada a objetos, vamos entonces a crear un personaje de Minecraft y le vamos a dar unos atributos y le vamos a dar unos métodos, o sea, unas acciones que él va a hacer para hacer pues la abstracción de eso. Entonces, aquí hay unas condiciones. Entonces, hagan de cuenta que ustedes están trabajando en una empresa y los llamaron porque ustedes son los expertos en la programación orientada a objetos y entonces le dan este enunciado, le dicen que se construirá la etapa inicial de un personaje que tiene las siguientes acciones. Moverse libremente a través del mapa, es decir, que el personaje pueda subir, bajar, ir a la derecha, ir a la izquierda. La unidad de medida serán los píxeles. El personaje no podrá moverse en trayectorias diagonales, solo de manera horizontal y vertical. Bueno, entonces ya sabemos que el personaje se va a mover y nos vamos a concentrar en que se mueva, en que pueda subir, en que pueda bajar, en que pueda ir a la derecha y que pueda ir a la izquierda. Listo. Y no se va a mover en trayectorias diagonales, solo horizontal y vertical. Bueno, esa es una condición, la primera condición. ¿Es claro, cierto? Bueno, Cuando dice que tenemos, puede subir y bajar, también contaría, por ejemplo, saltar. en este caso, como es la primera etapa, no vamos a crear pues, el método saltar. Luego lo hacemos. Pero este nada más va a subir. Me imagino que es un mapa, no es el mapa normal que conocemos, no es en primera persona, sino que es tipo como RPG, que es el mapa desde arriba. Entonces va a subir, bajar, derecha, izquierda. Yo creo que va a ser así. Vamos a ver el mapa desde arriba. O sea, no va a saltar. Listo. 2. Recoger botiquines y usarlos cuando se le está acabando la vida, ya que el juego contempla luchas con poderosos enemigos y para evitar que el personaje muera precipitadamente podrá hacerse uso de botiquines. Las luchas no están contempladas en la etapa inicial del juego. Entonces, él va a recoger botiquines, que aquí tenemos ya un método, los va a usar, aquí vamos a tener otro método, y cuando se le está acabando, esto se los va a usar cuando se le está acabando la vida. Y aunque va a tener luchas, pues no, va a usar los botiquines. Entonces, este es otro método que vamos a tener acá, uso botiquines. Pero pues no le vamos a agregar otros personajes, solamente va a ser un personaje. Entonces, vamos a mirar cómo lo atacamos de tal manera que podamos ver cómo se le acaba la vida. Y ahí sí poder sumar el uso de botiquines, hacer el uso de este método. Entonces, mire que aquí ya tenemos 3 métodos. Aquí tenemos 4 métodos, que son subir, bajar, izquierda, derecha. Aquí recoger botiquín, usarlo. Así nada más recoger y usarlo. Acá hay 2 métodos. ¿Listo?
La tercera condición es calcular la distancia recorrida con respecto al origen de coordenadas. Le permitirá dar a conocer al jugador qué tan lejano se encuentra de la casa. Esto debido a que para poder guardar la partida es necesario entrar en ella. Para poder guardar la partida tiene que entrar a la casa. Ahí es donde tiene el baúl de guardado. Entonces hay que calcular la distancia recorrida con respecto al origen de coordenadas. Este es otro método. Entonces, bueno, ¿alguna duda? Yo creo que tenemos todas las dudas porque apenas empieza esto. Entonces vamos a mirar a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar por mirar cuáles son los atributos de nuestro personaje. Pues realmente dentro de los atributos, aquí tenemos acá A ver, díganme ustedes qué atributo puede tener el personaje. Puede tener un nombre, ¿cierto? Nombre de personaje. La estatura. Estatura puede ser este nombre. Vamos a decir esta estatura. Démosle nada más estos dos atributos básicos, pues. Y otro atributo importante es la posición. O sea, ¿dónde está? La posición en X. En este caso, entonces la posición en Y también. En Y. ¿Qué otro atributo con respecto a las condiciones que nos pusieron? De pronto la capacidad de rotar porque pues sí. Sí, porque posiciones que sí ya es como avanzo y en estas direcciones. Pero Ajá. no sé si el rotar sobre su propio eje para poder devolverse o así. No sé. Si la posición lo contempla. Yo creo que iría dentro de la posición, no. Está la posición X, o sea, en el eje X cómo se mueve y en el eje Y cómo se mueve. Y como no se va a mover diagonal, pues no necesitamos otra posición en ese caso. Sí, yo creo que ahí está. Faltaría, tiene botiquines, entonces nos falta un número de botiquines y acá me dicen que se está acabando la vida, o sea que también tiene vida. Entonces tenemos que poner esos dos atributos, que sería entonces el número de botiquines y la vida. ¿Qué nos falta? Y acá en este nos dice calcular la distancia recorrida. Entonces, ese es otro atributo. Tenemos que contemplar. Y ese lo podemos llamar distancia total. Distancia total. Y listo. Ya tenemos nuestros atributos. Creo que están todos. Este es un string. Este es un booleano. Ah, no, perdón, es un float. Esta posición, digamos que es un entero también. El número de botiquines es un entero. La vida también va a ser un entero. Y la distancia también va a ser un entero. Listo. Ahora vamos a poner los métodos. Entonces, dentro de los métodos teníamos, él se va a mover, ¿cierto? Es lo que nos dice en la primera parte del enunciado, que dice moverse libremente a través del mapa. Es decir, que el personaje pueda subir, o sea que aquí estamos hablando del eje Y, bajar dentro del eje Y y derecha e izquierda del eje X. Y si la unidad media píxeles y no se mueven de territorio diagonal. Entonces ¿qué método creen que podríamos poner acá? Un moverse, mover, por ejemplo, mover a la derecha, ¿cierto? Entonces se va a mover a la derecha, se va a mover a la izquierda. Avanzar y retroceder. Ajá. O mover adelante. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Sería arriba y mover abajo. Listo. Ahí ya tenemos los cuatro primeros. ¿Qué otro método creen ustedes que debemos incluir?
Ya tenemos el... ¿Sí? Ah, no puede hacerse diagonal. ¿Por qué no? No puede. Y aquí en el 2, ¿cuáles son los métodos? Ya recoger y usar. Recoger y usar botiquín. Usar. Entonces, este sería recoger botiquín. Recoger botiquín. Y usar. Tenemos recoger y usar botiquín. ¿Qué otro método? Ya el último, que sería el 3. Distancia. Exacto, entonces esta es la distancia recorrida. Sería entonces calcular distancia. Y bueno, esto. Listo, ahí ya tenemos nuestra clase de personaje. Entonces aquí ya tenemos nuestros atributos, posición en X, posición en Y, número de botiquines, la vida, la distancia. Ya, ahí ya está. Vamos a guardarlo. Y vamos a pegarlo acá. Listo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro diagrama. Entonces básicamente lo que hacemos inicialmente para poder empezar a escribir código. Ya con esto va a ser más fácil, después de hacer la abstracción y el diseño, ya va a ser mucho más fácil que escribamos nuestro código. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Definir personaje. De personaje. Vamos a crear la clase personaje. Listo. Ahora, ¿qué hacemos cuando creamos la clase personaje? O después de crear la clase personaje. Utilizamos el. No escuché. Utilizamos el. Ah, bueno, aquí lo que ya hacemos es crear el método constructor. Entonces vamos a definirlo, nuestro método constructor, y aquí sí vamos a utilizar el self, que es nuestra palabra clave, que es con la que vamos a llamar a nuestro, pues el con el que vamos a poder instanciar todos los atributos y todos los métodos, y entonces vamos a mirar qué argumentos deberíamos poner dentro del método constructor. O sea, cuando vamos a crear el objeto en la primera parte, como lo hicimos acá en el carro, mire que cuando creamos el objeto aquí en el carro, aquí, la primera parte que definimos, carro es igual a carro, que es nuestra clase, o sea, esta clase, y le pusimos estos argumentos que están en el método constructor, color y largo. Entonces, aquí yo creo mi personaje. ¿Cuáles creen ustedes que serían de estos atributos los que debería contener el constructor? Por un lado, el nombre. ¿Cuál más? Cuando ustedes crean el personaje. Cuando ustedes entran al juego y van a la estatura, exacto. Usted entra al juego y va a crear su personaje. Y es lo primero que le pide. Nombre, estatura. ¿Qué más? Yo tengo una duda. Sí, dígame. Después del def, ese init, pues uno le pone el nombre que quiera, o ese init está dentro de algo, pues es como algo ya establecido, pues que le pusiste esas líneas por debajo. Ah, ya, este init, este constructor. Sí. Claro, esto es reservado de Python. Reservado de Python. El init es el que me inicia la clase personaje. Por eso es el constructor. Es fundamental ponerlo. Sin ese no inicializa mi clase. Ah, listo. Gracias. Listo. Igual el self. Aunque el self, pues, yo lo puedo cambiar por otra palabra. Poner this como en Java. Les explicaba la clase pasada. En Java se utiliza this. Que es la que me dice aquí, este es el objeto. Entonces yo con self digo, mire, este es el objeto, este es mi atributo, este es mi método, y esta es la forma en la que yo lo llamo. Desde donde yo esté dentro de mi clase tengo que llamar siempre con self, siempre. Lo vamos a ir viendo en la construcción del código.
¿Qué otra cosa Sí. cuando yo llego y creo mi personaje? La ubicación X y Y. La posición en X y en Y. Pero cuando yo creo el personaje, sí es importante dónde está el personaje. No sé, yo creo que no. Pues cuando yo creo el personaje, él está, no importa, puedo partir de él, partiría en 0. Entonces, como argumento para entrar en el constructor, no. Yo creo que ya, estos son los argumentos necesarios. El número de botiquines me lo va a dar predeterminado el juego. Me dirá, mire, usted arranca con 2 botiquines. Usted arranca en la posición X, arranca en la posición Y, usted va a tener tanto de vida y la distancia total pues no la sabemos porque no hemos empezado. Entonces, esto es como lo primero que yo hago cuando arranco mi juego. Ponerle mi nombre y, bueno, en este caso, mi estatura. También puedo elegir, cuando abren ustedes los juegos, pueden elegir el color del pelo, inicialmente un tipo de ropa, pueden hacerle, pues, como personalizar el personaje. Esto es lo que estamos haciendo con el constructor, estamos personalizando el personaje. Entonces ya tenemos nombre y estatura. Ahora sí vamos a definir los atributos. Entonces, como les dije, los definimos con la palabra self y el nombre del atributo, o sea, la variable. Empezamos con nombre y self nombre, ¿a qué va a ser igual? A nombre. O sea, ya, que estoy entrando acá cuando creo mi personaje, queda listo acá. Ahora voy a crear a la estatura. Self estatura. ¿Quién es? Estatura. Ya tengo ahí los de mi método constructor. Pero entonces tengo más atributos. Tenemos la posición en X. Self. Posición X. Y bueno, el personaje va a arrancar en 0. O sea, inicializa en 0. Self, posición en Y. También va a arrancar en 0. ¿Cuál sigue? Sigue número de botiquines. Self, número botiquines. Número botiquines. ¿Cuántos botiquines podemos ponerle inicialmente? Digamos que 0. Arranca en 0. Y self punto vida. Es así que arranca en 100. Y la distancia total, self punto distancia total igual a 0 inicialmente. Ahí ya está todos los atributos de nuestro personaje. ¿Dudas? Sí comprendieron bien por qué el uso del self, cómo construimos pues el constructor. Este constructor es fundamental siempre crearlo cuando estamos trabajando en objetos. Entonces, esta siempre va a ser nuestra primera parte. Con esto vamos a inicializar. Profe, el constructor siempre tiene que tener valores por defecto. O sea, las variables ahí tienen que tener un valor por defecto siempre. Pues en este caso, sí, con las condiciones que tenemos pues iniciales. En el caso pues del personaje que estamos organizando. Ya dependiendo del programa que usted esté creando. Por ejemplo, en este caso dijimos que la posición en X inicialmente va a ser 0. Pues que es como lo más normal. Y la posición en Y también en 0. Pero si por ejemplo me dicen de condición, mire, el personaje arranca en posición en X10 y posición en Y10, pues entonces ahí ya, esto es como un valor predeterminado que lo pusimos pues arbitrariamente. Realmente esto es arbitrario. Depende del programa que estemos haciendo. Lo que sí es importante tener en cuenta y entender es los argumentos que va a llevar nuestro constructor para poder inicializarse. Entonces, pues poniendo el ejemplo del juego, que me parece pues, que es un ejemplo que casi todos hemos jugado algo. Entonces, creo que, por ejemplo, miren que vamos a crear de una vez esta clase. Vamos a crear el personaje. Este personaje se va a llamar Jack. Y Jack, entonces voy a llamar la clase personaje. Lo corro primero. Apenas lo corro, miren que Colab ya me saca aquí la clase. Miren que me está mostrando que el método constructor, el definit, me pide 2 argumentos. ¿Quiénes son esos 2 argumentos? El nombre y la estatura. Entonces, voy a poner el nombre, se llama Jack. Perdón, esto es un string, se llama Jack y mide 1,80. Ya estuvo Jack.
miren que ya está creado el personaje. Entonces, estos datos simplemente son la creación de mi personaje. Yo acá no, pues en este caso no le voy a decir en qué lugar se encuentra, pero pues depende de las condiciones. Yo también me puedo decir, no, usted tiene que decir en dónde va a arrancar Jack. Entonces, si me dicen, Jack tiene que arrancar en el lugar que usted le diga, entonces yo ya le digo, sí, posición en X en el constructor y la posición en Y. Y entonces ahí ya cambiaría y ya no pondría 0, sino que diría que este es X y este es Y. Y cuando yo le doy acá y ejecuto el programa y entro acá, entonces ya, ¿qué me va a decir Colab? Me va a decir, sí, mire, ingrese el nombre, ingrese la estatura y la posición en X y la posición en Y. Entonces ya cambia la cosa. Lo mismo si me dicen, usted defina cuánta vida va a tener Jack. Entonces ya tengo superpoderes porque ya voy a poder decir cuánta vida tengo. Entonces yo digo, yo tengo 1000 de vida. Perdón, no pongo 1000 ahí, sino que pongo B. Listo. Y este es B. Lo ejecuto. Y cuando me voy acá, ya me dice otra vez, el método constructor requiere nombre, estatura, posición en X, posición en Y y vida. Entonces yo ya puedo manejar todo esto. Sí me hice entender. Sí resolví la pregunta, compañero. Bueno, creo que sí. Sí, profe, quedó claro. Listo, gracias. Bueno, entonces digamos pues con nuestras condiciones, que nada más vamos a poner el nombre y la estatura para crear. Y por defecto 0, y en vida 100. Listo. Estamos, y bueno, así fue que creamos nuestro. Y así mismo podemos crear muchos personajes. Ya después de Jack, vamos a crear a Sara. Sara también es un personaje que se va a llamar Sara. Y va a medir 1.75. Ya está. Este es Jack. Y mide 1.80. Y ahí ya tengo dos personajes. Listo. Así empezamos. Bueno, entonces ya tenemos los atributos y tenemos la primera parte de nuestro diagrama personal, de la clase personal. Ahora vamos a empezar a crear las clases, los métodos. Entonces vamos a arrancar ¿con cuál quieren empezar? Con mover a la derecha, ¿cierto? Vamos a arrancar con mover a la derecha. Entonces, el método lo definimos de la siguiente manera. Def, mover derecha. ¿Qué argumentos recibe cuando va a la derecha? Si tenemos pues veámoslo como un plano cartesiano, dividido en muchas partes muchos enteros, entonces tiene que recibir una cantidad. Nos decía acá una de las condiciones era que se movía, que la unidad de medida son los píxeles. Entonces, decimos entonces que se va a mover. Por un lado, la palabra clave que es cell, que es con el que yo voy a decir que él es parte de esta clase, y la distancia. Esa es la distancia en píxeles. O sea, yo acá le voy a decir recorra tanto. Listo. Entonces, con ese tiempo. ¿Y qué pasa cuando yo voy hacia la derecha en el plano cartesiano? ¿Qué pasa con esta posición en X? Si yo voy acá d veces hacia la derecha. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que estoy sumando píxeles hacia la derecha. Pues, hacia la derecha estoy sumando. Entonces sería cell, posición en X, es igual, vamos a hacer la abreviación acá, más D. Igual D, exactamente. Y ahí ya tenemos lo que hace ese método. Sí, dígame. ¿Uno cómo hace para pedir por teclado? Por ejemplo, que mover a la derecha, entonces que presione, pues que cuando se presiona, pues se desplace la distancia de. No entiendo. Pues la idea de mover, me imagino que es para moverlo desde el teclado. Sí. Bueno, Entonces, pero ya requeriría una interfaz gráfica. Entonces, eso lo vamos a ver en la tercera semana. Vamos a ver un tema de interfaces gráficas en los que podemos hacerlo desde el teclado o lo podemos hacer simplemente desde la interfaz que vamos a crear de Python. Entonces podemos mover el personaje con unas flechas que vamos a
a poner en una ventana. Y entonces ahí podemos moverlo a la derecha, a la izquierda, por medio de esas flechas. Ya acoplarlo con el teclado ya es otro tema. Y ahí sí no haría este curso para eso. Pero ya sería otra parte del desarrollo que no sería pues como esta, que es como pues esta es como la primera parte del desarrollo. Ah, listo, perfecto. Entiendo. Entonces, Gracias. acá lo que vamos a hacer es que, al igual que hicimos con el carro, aquí en esta parte del carro, lo que vamos a hacer es que, pues al igual que lo aceleramos, lo prendimos, eso es lo que vamos a hacer. Nuestro botón va a ser el play. Este va a ser nuestro botón, simplemente la acción. Ya después, cuando uno ya programa, ya cuando lo metemos en una interfaz gráfica, pues ya este botón lo ponemos en otro botón para que al presionar una tecla, pues funcione. Pero sí, esta es como la primera parte, estamos en la parte base. ¿Listo? Entonces, pero aquí tenemos que tener en cuenta algo en este método. ¿Y qué creen que es ustedes? ¿Qué creen ustedes que deberíamos tener en cuenta? Además de la posición que suma hacia la derecha, hay otra cosa. Eso tiene que ver con calcular la distancia recorrida con respecto al origen de las coordenadas. Si yo me muevo a la derecha, pues yo debería tener un sumador o un contador que me sume esa distancia. Me moví a la derecha, ¿cierto? Entonces yo le voy a sumar esa distancia a otro atributo que tenemos aquí, que es la distancia total. Igual más, igual. Y listo. Ya tenemos el primer método. Ahora vamos a hacer el movimiento hacia la izquierda. Entonces, bueno, ¿alguien me quiere ayudar? También sería self t. Cel y D, la distancia. ¿Cierto? Y entonces, ¿quién se modificaría en este caso? ¿O qué haría el método? En ese caso también podría ser self.posición x menos igual d. Posición en X, exactamente menos igual D, que se resta. En este caso, como va hacia la izquierda, se sigue moviendo en el eje X, pero va a restar la distancia. ¿Y qué pasaría con la distancia total? También debería restarse. En este caso, se sumaría a la distancia total, porque recuerden que yo acá voy a calcular la distancia total, o sea, todo lo que yo recorro. Para luego, por medio de una ecuación, vamos a calcular la distancia a la que estamos del origen. Entonces simplemente vamos a seguir sumando toda la distancia total. También le voy a sumar a él. Y ya tenemos nuestro segundo método. Vamos por el tercer método, voy a separar acá para que sea más visible. Y vamos con el tercer método. El tercer método es mover hacia arriba. Entonces, bueno, igual, palabra clave es el, la distancia que se va a mover hacia arriba. ¿Cierto? Los puntos. Entonces, aquí a quién vamos a modificar. Ahí ya sería la posición y. Self, posición en Y. Y se mueve hacia arriba. Entonces, sumamos, ¿cierto? Vamos a ver. Y la posición total, lo mismo, sumamos. Igual, estamos calculando todas las distancias. Distancia total, más igual. Ya está. Tenemos el tercer método. Nos falta mover abajo, igual. Mover abajo. La palabra clave es ser. La distancia que recorre como argumento. Vamos a modificar a la posición en Y, pero ya en este caso se va a mover hacia abajo, ya que va a ser negativa, ¿cierto? Negativa, y vamos a restar D. Y lo mismo, vamos a sumar en la distancia
Ahí. Ya tenemos 4 métodos. Vamos a hacer una prueba, que todo esté funcionando. Es recomendable siempre ir probando nuestro código para que no se nos haga muy largo. Igualmente, pues como tenemos todo objetuado entonces, y todo separado, entonces si falla este, pues el error nos va a decir, falló esto, entonces ya sabemos a dónde ir. Si tuviéramos esto estructurado, se vuelve un desastre. Miren que ahí ya llevamos más de 10 líneas, ¿no? Entonces llevamos 20 líneas, y pues, bueno, que tenemos un error a 2 puntos. Listo. Ya tenemos también un error. Uno se acostumbra a los entornos de desarrollo que prácticamente tienen copilotos, y a ustedes les ponen ya las funciones automáticamente. Aquí lo estamos haciendo muy manual como para aprender cómo funciona, pero ya después cuando arranquemos con Spider o con Visual Studio Code, eso es automático. Lo que hay que saber es qué es lo que vamos a hacer, para dónde vamos, y ya el IDE nos dice cómo llegar allá. Para eso son los copilotos. Bueno, entonces tenemos a Jack y tenemos a Sara. Vamos a hacer que Jack, entonces ya creamos el objeto, ¿cierto? El objeto fue una variable que definimos con el nombre de Jack. Bueno, yo le puedo poner cualquier nombre, personaje 1, si yo quiero. Personaje 1 y este personaje 2, no importa. Personaje 2. El personaje 1 se llama Jack y el personaje 2 se llama Sara. Y personaje, este sí es un nombre que ya es de nuestra clase, no podemos modificarlo. Si ponemos acá la P minúscula, pues nos va a decir, hey, mi personaje no está definido. ¿De dónde sacó ese personaje? Python reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Entonces tenemos que ser muy exactos pues en la forma de escribir. Personaje, Jack y 180. Este es nuestro primer personaje y nuestro segundo personaje. Entonces vamos a hacer un método. Vamos a mover a Jack a la derecha. Entonces decimos que personaje 1, miren que ya Colab nos dice quién es personaje 1, punto. Después del punto que viene el método. El punto es para llamar el método o para llamar un atributo de mi clase. Entonces aquí voy a moverlo a la derecha. Mover a la derecha. Y miren que acá ya me está diciendo, sí, el método mover a la derecha requiere un argumento de posición. Listo, entonces yo le voy a decir que se mueva 3 píxeles. Listo, ya se movió a la derecha 3 píxeles. Pero ¿cómo se ve eso? Yo sí estoy seguro de que se movió. Sí, claro, entonces vuelve y llame a su personaje, punto, y vamos a ver la posición en X. Acá ya estoy llamando al atributo. Miren un detalle acá. Él me dice, con la llavecita me dice que este es un atributo. Y acá me dice qué tipo de atributo es. En este caso es un entero. Entonces yo le voy a decir la posición en X. Y lo ejecuto. 3 píxeles. Ahí voy. Entonces, igualmente le puedo decir a el personaje 2, punto. Pues acá ya me salen todos los métodos y atributos que tengo. Le voy a decir que se mueva también a la izquierda, que se mueva a la izquierda. ¿Listo? Se mueva a la izquierda, y acá miren que ya me está diciendo, señor, el método mover a la izquierda requiere un argumento. ¿Cuál es mi argumento? La distancia. Así que se mueva también 3. Ejecuto el código y vamos a hacer lo mismo para saber si se movió personaje 2, punto. Volvemos entonces aquí a buscar la posición en X en la llavecita del atributo. Ejecutamos, -3. Entonces, bueno, ahí ya vimos que los métodos funcionan. Por lo menos el método mover a la izquierda, mover en el eje X, nos está funcionando. Vámonos en el eje Y, con el personaje 1, punto. En el eje Y sería hacia arriba o hacia abajo. Vamos a moverlo abajo. ¿Y qué atributos me pide? La distancia. Entonces le voy a decir que se mueva 3 también. Y ya estuvo. De igual forma el personaje 2, punto. Mover, vamos a moverlo este se movió abajo, este para arriba. Y 3 también. Vamos a que 10 para que cambie. Listo. Y vamos a mirar si es verdad. Personaje 2, damos este punto, buscamos la llavecita, la posición en Y, ejecutamos y 10. Ese hacia arriba. Entonces, ahí nuestro código está funcionando sin ningún problema hasta el momento. Hasta donde vamos. Entonces, vamos a seguir construyéndolo. ¿Qué sigue?
recoger el botiquín. Listo. Acá nos decían que en la segunda parte, recoger botiquines y usarlos cuando se le está acabando la vida, ya que el juego contempla luchas con poderosos enemigos y para evitar que el personaje muera precipitadamente, podrá hacer uso de botiquines. Las luchas no están contempladas en la etapa inicial del juego. Listo. Entonces, vamos a recoger botiquines. Entonces creamos el método que ya lo habíamos diseñado en nuestro diagrama UML, recoger botiquín. Entonces, definimos el método recoger botiquín. La palabra clave self. Bueno, y entonces cuando yo recojo el botiquín, ¿qué argumento podría entrar? ¿Recibe algún argumento? ¿Algún parámetro? Yo creo que no. ¿El número de botiquín? No, ya está. El número de botiquines ya lo tenemos, que es 0. No, ningún parámetro. Él simplemente se agacha y recoge el botiquín. Y si recogió 1, suma 1. Si recogió 2, bueno, que hayan 2 o 3 botiquines, pero eso no lo decido yo como jugador. Eso lo decide el juego, que hayan 2 o 3 botiquines. Y en esta etapa del juego que estamos construyendo, nosotros no sabemos cuántos botiquines nos vamos a encontrar. Entonces, cada vez que yo me agacho y cojo botiquín, cojo 1. Y si hay 3, entonces cogí 1, luego cogí 2 y luego cogí 3. Entonces, simplemente pues no recibe ningún argumento en este caso. Y tenemos nuestro atributo, que es el número de botiquines. Entonces, este atributo va a ser self.recoger botiquín y le sumamos un botiquín. Listo, ya está ese método. Fácil. Siguiente método. Ya tenemos recoger botiquín. ¿Cuál es el otro que sigue? Usar botiquín. ¿Cómo sería ese? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hace ese método, ese de usar botiquín? De pronto ahí había un condicional, como pues digamos si la vida está menos tal valor, y restaría un botiquín y la vida aumentaría. Sí. ¿Y recibiría algún argumento? No sé si el nivel de vida... Creo que no. No hay ninguno, porque como no depende de mí, la vida no depende de mí, y el número de botiquines tampoco depende de mí, él ya se está guardando. Entonces yo simplemente, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer ahí un condicional. A ver, pensémoslo cómo lo hacemos. Cuando yo tengo, digamos, si yo no tengo ningún botiquín, si tengo, por ejemplo acá, número de botiquines 0, entonces no tengo botiquines, entonces yo no puedo usar botiquines. Entonces, como dice el compañero, tengo que usar un condicional. Un condicional que me diga que si yo no tengo botiquines no puedo usarlos. Entonces, if, si, self, mire que aquí estoy llamando una variable que está aquí, un atributo que está en el constructor. Recuerden que siempre se llama así como hicimos acá, siempre lo llamamos así. Porque si yo simplemente pongo número de botiquines, bueno, también funciona. En muchos casos funciona, pero va a tener unos problemas más adelante en el código. Entonces esto es como un tipado fundamental para que el código esté organizado y siempre funcione, que no haya una falla. Entonces, self, número de botiquines. Y self número de botiquines es, ¿cómo lo hacemos? Mayor que 0. Si el número de botiquines es mayor que 0, entonces ahí sí, mi atributo, ¿cómo se llama? Se llama vida. Entonces, self, voy a llamar a vida, self.vida, es igual, más, igual. ¿Cuánto va a sumar cada botiquín? Digamos que un botiquín suma 10. Es arbitrario. Podemos decir que cada vez que yo use un botiquín, sumo 10 en mi vida. En este caso, porque no nos pusieron la condición, pero podríamos decir que la vida no pasa de 100. O sea, usted no puede tener 110 de vida. Usted tiene 100 de vida y ya. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué idea me dan ustedes para ajustar también este condicional? O sea, que no se pase de 100. No solamente que tenga más de 0 botiquines, o que tenga por lo menos un botiquín, sino que también mi vida sea menor que 100. Entonces podemos hacer condicionales anidados o simplemente podemos utilizar el AND.
El AN entonces sería si el número de botiquines es mayor que 0 y la vida, self.vida, es menor que 100, entonces ahí súmame 100, súmame 10. Pero ahí hay otro problema. ¿Qué problema ven ustedes? Ahí no habría la posibilidad, no sé, digamos que yo no decido cuándo usar el botiquín, sino que ahí es automático. Ajá, sí. Entonces no podría acumular los botiquines, pues en caso de que tengan la vida, digamos, reducida. Sino que apenas el recojo se usa. Ajá. O sea que habría que restar también el botiquín. Pero hay otro detalle con respecto a la vida, porque dijimos que la vida no puede pasar de 100. Y entonces miren que aquí yo le digo, si el número de botiquines es mayor que 0, entonces súmeme 10 a la vida. Ok. Y, bueno, résteme un botiquín. Self, número de botiquines menor que 1. Listo, ya me lo restó. Pero hay otro detalle, y es que luego le digo, si la vida es menor que 100, entonces súmeme 10. Pero la vida puede ser 95, por decir algo, porque pues todavía no me han dicho cuánta vida me va a quitar el ataque de un enemigo. Entonces si es 95, yo le sumo 10 a 95, me queda 105. Entonces no puedo tener 105. Y las máquinas son brutas, entonces yo tengo que decirle cada detalle. ¿Cómo organizamos ese detalle? ¿Qué idea me dan? Me explico, la vida no puede pasar de 100. Si sumamos 10 a 95, entonces, o a 98, entonces ya nos pasamos de 100. ¿Qué otra condición o cómo organizamos esta condición de tal manera que nunca se pase de 100? Menor o igual, no sé. Menor o igual. Si yo le digo que es menor o igual que 100, entonces si es 100, entonces igual me va a sumar 10. Podríamos, a ver, hay muchas formas. Una forma podría ser decirle que self vida es un valor, digamos que es 95. Self vida, lo voy a poner entre paréntesis. Si self vida menos 100, no, al revés, porque no tengo problema con los negativos. Si 100 menos self vida, yo tengo 95, eso me va a dar 5. Mayor que 0. Es mayor que 0. A ver, si yo le digo que esa resta es mayor que 0, entonces él ahí ahí sí puedo sumar 10, pero sigo teniendo el problema. No sería mejor con una división, que si la división, pues que si el cociente dividido, que 100 dividido self vida es igual a 0, pues pero con el cociente, Con este sí. es igual a 0, Entonces que me sume 10, si no, me suma 5. es igual a 0, es igual a 0. Sí, yo creo que así funciona. Sí, a ver, si este cociente sería, vamos a mirarlo acá en el shell de Python, cómo funciona el cociente para que todos veamos cómo funciona. Si yo tengo, por decir algo, 100 de vida, ahí se ve bien el shell. Pero yo creo que hay que poner otra condición en el if, que sea menor que 100 y que self vida dividido, pues módulo 10, pues porcentaje 10 sea igual a 0. Sea igual a 0, o sea, pues así. No, Es, que self ¿cómo? vida porcentaje 10 sea igual a 0. Y que y anidarle pues otra condición de que tiene que ser menor que 100. O sea que este también, otro AND, que diga que esto tiene que ser menor que 100. Solo self vida. Recordame cuál es la condición que estamos verificando. Y La, también, la perdón, bueno, la condición es que la vida no puede pasar de 100. La vida no puede pasar de 100. Y tengo que tener tengo que tener un botiquín por lo menos para poder
también usar vida, o sea, para que me sume 10 de vida y para que me reste un botiquín. Profe, yo no podía haber pensado como que si el vida es menor o igual que 90, le sume. Ajá. Y si no, que no le sume. No. Y así más seguro una vez que no pasa de 100. Y si, por ejemplo, en ese caso si tengo 95, Como no es menor o igual que 90, no le suma, lo deja así. Lo deja como pero, está. pero me debería sumar por lo menos 5 y que me reste el botiquín. Ah, bueno, entonces la condición sería que si el vida es menor o igual que 100, perdón, si el vida es mayor que 90 y menor o igual que 100, entonces que le sume 100 menos el vida. O que lleves el vida a 100, no. Que le sume 100 menos la vida, sí, esa también sirve. Esa me gusta. Como decía el otro compañero, ¿cómo sería? Para que la terminemos de organizar esta y hacemos otra Sí. opción, a ver cuál nos funciona, cuál de En las dos vez, nos funciona. en vez de decir 100 porcentaje es self-vida, es self-vida porcentaje 10. La segunda condición. Self vida, porcentaje 10, o sea, Sí. porcentaje 10. No, ahí no. En la segunda condición. Ah, en esta. Ah, Sí. que sea al revés. Self-vida porcentaje 10. Sí, que sea múltiplo, que sea divisible por 10. Entonces, si es 95, se pasaría a otra condición, pues el que me sume 5. Si Un es, elif. si es 90, ajá, un else if. Si es 90, si es 85, me sumaría los 10 porque estaría por debajo de 100. Entonces no sería, y se olvida, no mentira, no sé, ahí ya me enredé yo. Se nos vuelve muy largo. Ujú. Pero sí, esa era la idea. Sí, va por ahí. Como dice el otro compañero, entonces sería, a ver si miramos la otra entonces. Repetimos, compañero, a ver cómo la construimos. Compañero. A ver, bueno. Vamos a hacerlo, entonces, vamos a hacer una cosa. A ver, dijimos entonces que, listo, esta está correcta, que el número de botiquines sea mayor que 0. Listo. Y que la vida, vamos a hacerlo como dijo el compañero, entonces decíamos que es el vida menos 100. Esto si me da, hagamos otra variable acá. Creamos una variable que se llame vida, y decimos que es self.vida menos 100, y ahí ya la ponemos acá, si vida dividido 10, vamos a mirar cómo funciona bien el shell de Python. Listo. Yo tengo 95 de vida, le divido 10, eso me da un número, me da el residuo, me da 5. Si tengo 90, 10, eso me da un residuo que sería 0. Entonces, si este residuo es igual a 5, entonces súmemele ese residuo, ¿cierto? Le sumaría ese residuo, ya me enredé también. Vamos a hacer Pero una no, cosa, pues no sé vamos a, dígame, Yo creo que es más fácil, como lo decía el compañero, que si sea menor o igual a 90, me suma 10. Si no, me sume 5. O así no lo había dicho el compañero ahorita. sí, así pero lo no había dicho. 5, sino el residuo, porque el residuo no siempre va a ser 5, creo. Sí, pero lo máximo que pues nada más puede sumar 5 o 10. Entonces, si es menor que o igual que 90, me suman 10. Me suma de a 10. Así sea 85, me sume 10. Y si es mayor que 90, me suma. Pues si es mayor, y la otra condición sería que si es mayor que 90 y menor que 100, que me sume los 5 que serían. Pues Vamos, así te había entendido yo. vamos a hacer algo. Eh, Vamos a dejar este para que, como de tarea, pues que lo hagamos, que lo piense cada uno y lo resuelva a su manera. Y la próxima clase, si quieren, lo completamos este método. Y por hoy dejémoslo simplemente con esta opción. O sea, va a pasar de 100, y así no nos quedamos en ese método. Va a pasar de 100 y entonces vamos a pensar cómo hacer que no pase de 100. Y vamos a proponer esa solución para el próximo martes. ¿Les parece? Así cada uno mira qué solución le parece más óptima.
porque también hay que buscar optimizar el código que sea lo más sencillo posible. Yo también lo voy a pensar porque no sé, tengo que mirar a ver, echarle cabeza. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces decíamos, vamos a poner nada más una condición que va a ser que si el número de botiquines es mayor que 0, entonces vamos a sumarle a vida 10 y vamos a restarle a botiquines 1. De lo contrario, pues no pasa nada, o sea que pues no necesitamos decirle nada. Ya, así es Python. Python no necesita. En Java sí hay que decirle. O por lo menos poner un else y cerrar corchetes. Aquí no. Aquí con eso ya tenemos. Entonces vamos a crear nuestro siguiente método ahora sí. Nuestro siguiente método es usar botiquín ya, calcular distancia. Listo, calcular distancia. Listo, ¿cómo vamos a calcular la distancia? Esa la vamos a calcular, en este lo que vamos a retornar es la distancia pues entre el origen y las coordenadas. Y la vamos a calcular con una fórmula que tengo por acá. Yo la busco. Un bola por la distancia. Bueno, vamos a hacer pruebas con esto. Ahorita la busco. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar el uso de botiquines. Entonces, que sí está funcionando. Primero tenemos recoger botiquín, luego tenemos usar botiquín. Entonces vamos a mirar primero cuántos botiquines tenemos. Preguntémosle al personaje 1 que es Jack, punto, cuántos botiquines. Y él tiene número de botiquines, aquí está, int, y le damos play. Y él no tiene ninguno. Entonces, bueno, pongámosle un error. Usar botiquín, y ahí sí le ponemos el else. Y le decimos que nos haga una impresión donde nos diga que no tiene botiquines. Listo. Oculto. Personaje 1 no tiene botiquines. Vamos entonces a intentar usar un botiquín. Usar botiquín. Que no recibe ningún argumento. No tiene botiquines. Listo. Voy a hacer lo mismo con el personaje 2. Pero al personaje 2 le voy a decir recoger botiquín. Recogamos un botiquín. Vamos a ver cómo funciona. Hay un error. Listo, nos está diciendo que no está soportado este método en un entero. Este recoger botiquín. Vamos a ver qué pasó. Recoger botiquín self 1. Acá está bien. Pues este problema aquí es que pusimos una variable que no existe. Este se llama número de botiquines. Número, ahí sí. Pusimos un nombre que no existe. Ahora sí, ya uso el botiquín. Vamos a mirar cuántos botiquines tenemos. Personaje 2, punto, número de botiquines, un botiquín. Cogamos otro, cogamos otro, cogamos otro, cogamos otro. 5 botiquines. 6 botiquines, listo. Y vamos ahora a usarlo. Personaje 2, punto, usar botiquín. No necesitamos ningún argumento. Entonces vamos a mirar la vida. Vamos a mirar cuánta vida tenemos. Personaje 2, punto, vida. Tenemos 110, pero este es el detalle que vamos a arreglar, que no nos pase de 100. Esa va a ser la tarea. Vamos a resolver ese pequeño detalle. Bueno, esto es básicamente pues
la creación del personaje, de la clase personaje. Utilizamos pues inicialmente, utilizamos hicimos la abstracción del problema, nos plantearon un problema, hicimos la abstracción como primera parte, segunda parte fuimos a nuestro diagrama y lo creamos, un diagrama UML, diagrama de clases, ahí pusimos nuestros atributos, pusimos nuestros métodos, y seguido a eso empezamos la construcción del código. Esto nos facilitó mucho la construcción del código. ¿Qué nos faltó? Bueno, nos faltó una condición que le pusimos pues de más, pero que no nos la pusieron acá, pero que es interesante resolver ese problema, porque esos son los problemas de programación que hacen que esto sea, pues yo lo llamo emocionante. Me parece que eso es lo que hace que la programación sea bacana, que resulten problemas y que le echemos cabeza y lo resolvamos. Esos son los retos. Entonces nos queda ese problema por resolver, de la 100, y bueno, porque no, yo tenía por ahí la fórmula, pero no la encuentro, entonces la voy a buscar, y en la próxima clase, el martes, terminamos esos dos métodos. Por un lado, miramos las ideas para el método de usar botiquín, y que no pase la vida de 100, y por otro lado, pues les muestro cómo vamos a calcular la distancia. Este programa lo vamos a guardar, porque ya se viene otro tema, que es el de las herencias. Y las herencias tienen que ver con el desarrollo con la relación que tienen las clases entre sí. Aquí nosotros creamos nada más una clase que se llama personaje. Pero entonces a partir de personaje yo puedo crear más clases. Yo puedo tener una clase por ejemplo, bueno, pongamos el ejemplo de los carros. En el ejemplo de los carros, yo puedo crear primero una clase que se llame vehículo, y a partir de ella crear otra clase que se llame carros, otra clase que se llame motos, otra clase que se llame camiones, y entonces todas ellas van a estar relacionadas con mi clase principal, que es la clase de vehículo. Entonces, ese es el siguiente tema, las herencias. O si quieren leer, para que lleguen a la clase y pues tengan un poco más de ideas sobre las herencias. Y ese es el siguiente tema pues por el que vamos. Entonces, bueno, yo creo que pues hasta hoy yo ya los voy a dejar, para no hacer muy denso el tema, porque es que es mucha cosa, y para que pues asimilen lo que aprendimos hoy, y bueno, nos vemos el martes. Profe, recuérdate montar el completamente busca ya Claro que sí. para practicarlo y, como os decís, para digerir bien las cosas. Ya mismo les voy a subir este código. Lo voy a subir como clase 2. Voy a cambiar aquí a clase 2, este es el mismo formato. Y bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Listo, cualquier duda, cualquier cosa, estoy atento por Teams, les respondo, y pues no les respondo de una vez, pero de pronto si estoy ahí, entonces miramos a ver qué solucionamos juntos. Listo. Entonces, bueno, feliz día. Muchas gracias, Juan. Juan, una última dudita que tengo. Sí, contame, Daniel. La programación orientada, la programación orientada a objetos es más que todo para videojuegos, o qué otras aplicaciones puede tener. La programación orientada a objetos tiene aplicación para casi todos para casi todo lo que sea programar. Usted puede programar juegos, puede programar, para inteligencia artificial se usa mucho, para, por ejemplo, mire que no sé si vos conoces las librerías de Python, por ejemplo, NumPy, Math, Pandas, son librerías que han sido hechas con programación orientada a objetos. Entonces, la finalidad realmente es reutilizar código. Entonces, vos podés tener, por ejemplo, un programa, crear una calculadora de procesamiento de señales, por ejemplo, y entonces vos coges lo que es una señal y abstraes lo que son los atributos de tu señal y los métodos, o sea, todo lo que querés hacer con tu señal, cómo la querés manipular, y entonces a partir de eso creas tu propia librería que se llama señales. Y cada vez que vos vas a hacer pues necesites ya aplicar esos cálculos que hiciste, vos ya no necesitas escribir todo el código que ya habías escrito, no, simplemente llegas y llamas a tu clase y decís, bueno, voy a hacerle le voy a hacer un adelanto, le voy a hacer un atraso, la voy a volver periódica. Entonces ya todas esas funciones vos ya las creaste en tu clase y simplemente las llamas como un señal.periódica y listo, ya tienes tu señal periódica. Entonces realmente lo que se busca con esto es ahorrar mucho tiempo. La gente que trabaja, por ejemplo, con ciencia de datos, ¿qué hacen? Crean sus propias librerías por medio de la programación orientada a objetos, y luego ya cuando les piden hacer el análisis de una base de datos, simplemente ellos ya tienen sus plantillas y es llamar sus clases y resuelven esos problemas muy rápidamente. Entonces, esto lo que nos ayuda es a ahorrar muchísimo tiempo. Listo, entiendo. Sí, Muchísimas gracias.
¿Listo? Y esto es una parte básica. Y la orientación, la programación orientada a objetos es parte de un curso básico. Y cuando ustedes ven lógica de programación, cuando ven algoritmia, este es uno de los temas que van a ver. No se ven a profundidad, pero sí se ven en esa parte. Ahora, hay lenguajes. Después de ver esto, si ustedes pues, les gusta este tipo de programación, si se ponen a ver Java, se empiezan a dar cuenta que entienden Java, pues que lo pueden entender muy fácilmente, porque si uno nada más programa estructurado y llega a ver Java, no, eso es un enredo terrible, uno no es capaz de solucionar muchas cosas. En cambio, ya con esto, usted coge Java y soluciona. Y el Java sirve no solo para hacer juegos o para hacer aplicaciones, sino que también pues, se utiliza en la industria, muy utilizado en la industria. Usted resuelve problemas con Java. Igual C++, también C++ es orientado a objetos. También usted lo puede usar de esta misma manera y hacer programas para IoT muy, pues muy interesantes, hacer todo más simple para usted. Entonces, bueno, eso es. Ah, listo. Muchísimas gracias, hombre. Listo, compañeros. Entonces, bueno, ahora sí me despido y que tengan un buen día. Nos vemos el próximo martes. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego.